Bueno, el tema de hoy, de esta sesión científica, voy a ver si soy capaz de poner esto, sí, es provocado un poco por una petición casi del profesor Hernando la semana pasada, pidiendo que hable de alguna manera algo relacionado con los dispositivos superconductores, los SQUIDs en particular, que son de gran interés ahora en aplicaciones biomédicas. Desgraciadamente en SQUIDs no tengo ninguna actividad reciente, aunque sí que creo que sería muy interesante que nos abordáramos este tema un poco en serio. Y aunque hace años, hace 5 o 6 años ya, que acabamos un proyecto en ese sentido y bueno, quería recordar algunas cosas, pero fundamentalmente en esta charla lo que quería hablar es de las nanotecnologías como herramientas para fabricar, para producir dispositivos de los más avanzados que están en este momento, los más sensibles, los más avanzados. Prácticamente están basados en cuanto a detectores de radiación, están basados en la superconductividad y en la nanotecnología como herramienta, digamos, de fabricación, ¿no? Voy a hacer una charla más bien técnica, más bien tecnológica, y no hablar mucho de física. Siento que aquí el profesor, por ejemplo, Manuel García Velarde, pues se va a aburrir porque no quería hablar de física básica. Bueno, tengo que empezar de alguna manera introduciendo la nanotecnología como una revolución industrial, más que se definió así a principios de este siglo con la National Nanotechnology Initiative de entonces el presidente de Estados Unidos, Clinton, y durante los últimos 10 años ha seguido en gran expansión, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es una revolución que no oculta, oscura, todavía no estamos viendo grandes cosas, pero que sí que va a revolucionar el panorama tecnológico y el panorama social probablemente del siglo XXI. En realidad, pues nosotros los físicos lo definimos como unos fenómenos extraordinarios que ocurren a la escala mesoscópica, intermedia entre la escala atómica y la escala macroscópica, entre la escala de la materia, digamos, del continuo, donde aparecen unas cosas típicas de la física cuántica que afectan enormemente a las propiedades de los materiales en esa escala con una, digamos, precisión. El cambiar un átomo por otro, cambiar una dimensión, afecta enormemente a las propiedades físicas. Bueno, luego la gente pues habla de nanosistemas como cosas que se pueden hacer, dispositivos entre otros, por ejemplo, dispositivos que utilicen estas propiedades cuánticas como fundamentales para el funcionamiento del dispositivo. Y quería recordar que pues, también la nanotecnología es una cosa muy antigua. La biología, la evolución la descubrió hace muchos ya millones de años y es la base de la vida, de la posibilidad de manipular la materia en la escala, precisamente en esta escala mesoscópica, a través de máquinas como son las proteínas, las enzimas, etcétera, que son capaces de fabricar cosas, objetos que están vivos. Bueno, pues vamos a ir un poco más adelante. En este siglo, lo que está claro para la mayor parte de la gente, que la evolución de la microelectrónica pues es al final la nanoelectrónica, y eso está claro ya en el sentido de que han ido disminuyendo los tamaños de los dispositivos. Esto, por ejemplo, pues son el tamaño de los transistores en un circuito integrado. Esto es de Intel y son datos reales, van bajando. Este es el tamaño de los virus, del orden de las 100 nanómetros, 20 nanómetros, 30 nanómetros, según el tipo de virus, de longitud o de... y los dispositivos, estamos en el 2010, ya hace tiempo que han bajado de tamaño por debajo incluso no solo de las células, sino de los virus, ¿no?
La siguiente, por ejemplo, esta es la última generación de circuitos integrados que están en todos los, ya de los ordenadores de nuestros hijos, porque nosotros usamos los más viejos, están ya disminuyendo de tamaño y están ahora ya aquí, en los 30 nanómetros, son comerciales. O sea, eso es ya bastante más pequeño que un virus, cada uno de los elementos. Y estos se fabrican con técnicas microelectrónicas, sin más historia, pero a partir de ahí las técnicas de fabricación ya tienen que evolucionar y hay dos caminos que algunas veces ya he descrito. En esta escala es donde hemos llegado ya con la microelectrónica. Bajar de aquí es posible. La naturaleza, la evolución, ha empezado por ahí. A partir de la síntesis química, los químicos estarán encantados de verse ya metidos en este tema. Hace ya tiempo que Drexler, por ejemplo, definió la química como una parte, digamos, fundamental de la nanotecnología. Con la síntesis, el autoensamblado, estructuras supramoleculares, moléculas encima, nanomáquinas, esto ya es vida. Esto es todo lo que es nanotecnología de la viva, de la que está ahora mismo funcionando sin discusión. Y esta es una manera de fabricar cosas, combinar átomos para formar estructuras inteligentes incluso. El método antiguo, que es el nuestro de los microelectrónicos de los últimos 40 o 50 años, ha sido ir cortando los cristales poco a poco, maldición, de forma progresiva, y se ha llegado hasta aquí. Y en principio se podría seguir algo más, con técnicas de litografía, nanolitografía, focus ion beam, haces iónicos enfocados, etcétera, y permite trabajar para hacer cosas muy pequeñas. Bueno, en superconductores, que es el tema que vamos todavía a usar estas técnicas, digamos, tradicionales, por decir algo, porque la verdad que son muy recientes. Estas técnicas son litografía de electrones, ataque con haces iónicos, ataques enfocados de iones enfocados. La imprenta en la escala nano es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos años y que es extraordinariamente útil, aunque todavía, bueno, no la hemos usado porque es de fabricación en gran escala. Cuando tengamos que hacer millones de dispositivos iguales en la escala nanométrica, esta es una tecnología muy interesante. Y esta es la litografía con técnicas de scanning probe microscopy, de microscopía de fuerzas atómicas en el fondo. Esta es la primera, litografía electrónica, se utiliza ya como una herramienta normal en todos los laboratorios un poco bien equipados. Nosotros tenemos ya 2 equipos de litografía de electrones. Una de electrones es capaz de dibujar cosas con una resolución de unos 5 o 10 nanómetros. En la práctica, por ejemplo, este tenía 20 nanómetros, es un poco antiguo, pero se puede llegar a 10 nanómetros. Este es otro desarrollo recientísimo, hace prácticamente 5 años que se empezó un proyecto europeo para desarrollar lo que se llama un nanofib, un haz de iones enfocado capaz de hacer, por ejemplo, cosas con tamaños de menos de 10 nanómetros, 8 líneas, etcétera, grabando directamente, es como un buril en la materia, ir cortando con un haz de iones muy enfocado, vas arrancando átomos y formando estructuras de hasta 5 nanómetros. Bueno, este es el primer prototipo que se desarrolló hace 5 años, no llega, y recientemente nosotros ya tenemos instalado en el laboratorio, este está aquí en Madrid, es el primer Focus Ion Beam de alta resolución en un contrato que hemos firmado con una empresa fabricante alemana, Wright, para que empecemos a desarrollar la posibilidad no solo de grabar, de cortar, sino con estos microinyectores poder construir estructuras en tamaño nanométrico, añadiendo átomos y dirigiéndolos hacia el sitio donde uno quiere. Es un aparato bastante caro, nos ha salido barato casi, por decirles una idea, 600.000 euros, porque el otro $500.000 que falta lo pone la empresa como a cambio de la investigación que hacemos con ella. Bueno, entonces para hablar de las posibilidades de hacer dispositivos superconductores con estas máquinas, con estos procesos, este es un proyecto que acabó en el 2005, que es el que me refería, en colaboración con gente
del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, con la Universidad de Barcelona, con Javier Tejada, con Hewlett Packard y el National Physics Laboratory. Y en este laboratorio, este programa y este otro que continuó en parte en paralelo, el objetivo nuestro es desarrollar squids y en particular microsquids. Ahora, estaba basado en la idea de que nosotros seremos capaces de fabricar también estructuras metálicas, óxidos y semiconductores en el mismo equipo. Estos son estructuras epitaxiales con óxidos hechos por deposición por láser, metales por spattering, y como ya tenemos experiencia, pues se podía hacer con estas mismas, herramientas, podemos fabricar también dispositivos en superconductores que son metálicos en general, ¿no? Y bueno, con esta idea empezamos a desarrollar toda la tecnología de los contactos, superconductores y de diseño y de fabricación de interferómetros cuánticos superconductores, que es lo que es un squid. Y esto es un interferómetro en el cual la función de onda de los electrones, que se abre en dos ramas, en particular de los pares de Cooper, de los superconductores, interfieren a la salida de dos nanoconstricciones para tener corriente positiva, por interferencia positiva o negativa, según el campo magnético que haya dentro de este agujero, esto es lo que es un squid, un interferómetro sensible al campo magnético que atraviesa el hueco. Normalmente los squids tienen área grande porque se trata de medir campos pequeños. Los que se utilizan en el cerebro para medida de campos del cerebro son relativamente grandes porque se trata de capturar el campo producido por el cerebro, que es muy pequeño, y luego con un array, con cientos de estos squids se puede localizar el origen de ese campo magnético, ¿no? Con mucho tratamiento de señal. En el caso que nos ocupaba, la idea era de Javier Tejada, se trataba de medir el momento magnético de nanopartículas, y en ese caso el óptimo es hacer muy pequeño el squid y poner la partícula en el agujero o cerca del agujero, ¿no? Para que el campo producido por la partícula se pudiera medir. Para llegar a una alta sensibilidad, pues habría que hacerlos de tamaño micrométrico, y las nanoconstricciones estas, los pequeños uniones de Josephson, que son en el fondo cuando se hace muy pequeño el diámetro de los hilos, y es comparable con la extensión del par de Cooper, pues pasan o no pasan de forma controlada. Bueno, en aquella época pues desarrollamos estos dispositivos. Aquí se ve un poco cómo se ponían los contactos, y el límite de detección que se puede llegar con estas técnicas y que llegamos es del orden de los 1000 spines, 1000, 2000, 3000. Esto está demostrado experimentalmente, pero no hemos sido capaces en aquel proyecto de llegar a detectar un spin de un electrón o un spin de una molécula, por ejemplo, orgánica con spin 10 o cosas de este orden, ¿no? Sin embargo, pues los dispositivos eran muy elegantes, se fabricaban en niobio o en aluminio, este es de aluminio, y el aluminio es un material superconductor a temperaturas muy bajas, por debajo de 1 grado Kelvin es superconductor, pero para estos dispositivos era necesario bajar la temperatura al máximo para conseguir menos ruido. Y se ponían a tener pues constricciones del orden de algunos nanómetros. Están hechos con litografía electrónica, estos. Todavía técnica ya, digamos, antigua, ¿no? De hace 10 años. Bueno, de repente este proyecto no siguió adelante. Tejada pensaba luego de terminar con resonancia magnética nuclear y cosas, perdón, nuclear ferromagnética en microondas, y ha seguido por ese camino muy exitosamente, sin necesidad de medir un momento magnético individual. Y por tanto, pues lo dejamos. Y aparecieron nuevas oportunidades, que es lo que estamos trabajando de los últimos 5 o 6 años, es con relación a la tecnología del espacio. Aquí está también
un posible interesado en esto, que es John Marcaide. Espero que no se me aburra mucho, porque estoy hablando de cosas que él conoce muy bien. Y en particular, este proyecto fue el origen de nuestro trabajo de los últimos años. El SEUS es un desarrollo de un telescopio, estoy hablando, de rayos X para el estudio del espacio profundo, de fuentes puntuales en rayos X muy alejadas. Y lo que se pedía en este caso es un detector que tenga un área de recogida de fotones de rayos X del espacio grande, del orden de, bueno, grande es relativo, del orden de las 100 micras por píxel, 100, 200, y que tuviera una resolución angular excelente, para lo cual hace falta un telescopio grande. Espero que en la siguiente puedan ver, este era el proyecto. Es un telescopio formado por dos satélites. Este es la lente, digamos, el objetivo del telescopio es un espejo capaz de reflejar y de enfocar rayos X. Es un espejo, en el original era de hojas de níquel, de espejos digamos tallado, vamos a llamarlo absolutamente pulido, y capaz de reflejar y enfocar los rayos X sobre el detector que estaría en la cámara, que estaría en este otro satélite. Y la idea era que esto volara en formación en el espacio. Se pueden, con un sistema de interferometría láser, posicionar con gran precisión y mantenerlos en vuelo alrededor como satélite alrededor de la Tierra. Bueno, esta era la idea original. Y para este detector se requería, aquí viene la parte nuestra, detectores píxeles, igual que una cámara CCD actual. Pues se trataría de hacer una cámara que tuviese en cada punto, en cada píxel, un detector de rayos X de alta sensibilidad, pero sobre todo la idea era que tuviese respuesta espectral de forma que pudiese hacer un espectro una estimación de la energía del fotón que llega a cada punto. Es una cámara con resolución espectral, quiere decir que fuese capaz de distinguir fotones por ejemplo, de 1 kiloelectronvoltio, 2, 3, hasta 20 y tantos kiloelectronvoltios. Al final se definió 10 keV, de 0,2 a 10 keV. Y lo interesante es que tuviese una resolución también temporal para quasars, para muchos objetos que son variables con el tiempo, que tuviese la capacidad de medir cosas con resolución de 10 microsegundos, hasta 10 elevado a 6 cuentas por segundo, y lo interesante era sobre todo la resolución espectral. De este orden era lo que se pedía en la primera propuesta. Para este detector, simplemente para la cámara, para el detector, se creó un consorcio, un proyecto europeo que se llama Eureka, para la definición de lo que es el espectrómetro, que se eligió como elemento de esta cámara. Cada uno de los píxeles, cada uno de los elementos iba a ser un detector superconductor enfriado a muy baja temperatura, del orden de los 50 milikelvin, entre 50 y 100 milikelvin, capaz de tener esa resolución en energía. Se trataba de tener 2 electronvoltios, por ejemplo, de resolución sobre 20.000, sobre 10.000. Quiere decir que hay una resolución, quiere decir que el ruido térmico tenía que ser inferior a una parte por 10.000, o de ese orden de lo que quería uno detectar. Y para eso es necesario enfriar mucho el detector, y además es necesario pues, que sea un material que ahora veremos que es específico para esto. Con eso se pretendía hacer una cámara con un array de píxeles. Este es el primer prototipo, simplemente unos 5 por 5 elementos para ir probando, y meterlo en un criostato a temperaturas de 50 milikelvin en el espacio, de forma que pudiese estar años trabajando. Es muy ambicioso el proyecto, y se pensaba lanzar inicialmente en el 2017, luego se fue posponiendo al 2025 de ese orden. Hay tiempo para desarrollar cosas. A nosotros, dentro de este consorcio,
nos tocó... Bueno, pero lo primero era elegir el tipo de detector. Los detectores posibles eran o un detector de semiconductor, de silicio o germanio, en principio un térmico, es decir, se trataba de hacer un bolómetro en el cual pues, el rayo digamos, energético se calor y ese cambio de temperatura de esta pequeña placa, que en este caso no hace falta que sea superconductor, se calienta y con un detector semiconductor se podía ver ese cambio de temperatura, viendo el cambio de resistividad. Esto se rechazó, es absolutamente insuficiente la resolución, pero sin embargo esto se utiliza mucho en los detectores de rayos X, por ejemplo en los SEM, para hacer microanálisis. En el laboratorio se utiliza mucho este tipo de cristal y para hacerlo parecido al Quebex, que es uno comercial. Aquí la resolución es bastante inferior. Se utiliza también mucho para detectar en el visible, en energías de este orden, pero sin resolución espectral. Para el caso que nos ocupa, el más interesante era estos dos tipos de detectores. Uno, el que al final se eligió y el que vamos a describir, es un detector que se llama de borde de temperatura crítica, Transition Edge Sensor, que se llaman TESS en inglés, pero vamos, ahora veremos cómo funciona. Este es el tipo de sensor que se utilizan. Se trata de elegir un material superconductor que tenga una transición de superconductor anormal a metal normal a una temperatura del orden de los 100 milikelvin, que es la temperatura que va a funcionar. Y la idea es muy simple. Se pasa una corriente por la unión esta superconductora, por este elemento superconductor, de forma que se estabilice la temperatura en este punto, que es un régimen de funcionamiento de un superconductor en el que es parcialmente superconductor. Si fuese 100% superconductor tendría resistencia cero. Si fuese normal tendría una resistencia, por ejemplo, de unos ohmios, y a baja temperatura. Y en el régimen este intermedio, que se llama también de Abrikosov o de presencia de vórtices, el material es parcialmente conductor y disipa energía. Entonces, cuando se pasa una corriente, uno es capaz de parar, digamos, ponerse en ese punto de trabajo. Y con un sistema electrónico de realimentación, uno podría mantener ese punto de esa temperatura muy precisa, a pesar de que le llegue a este elemento, por ejemplo, un fotón de rayos X. Cuando llega un fotón, se absorbe, genera calor, el punto este intenta desplazarse hacia arriba, porque al calentarse se va a la derecha, la resistencia intenta subir, pero uno puede hacer un truco y es la corriente que está pasando por ese circuito, con un sistema de realimentación electrónica, un feedback electrónico. Uno lo que hace es bajar la corriente para intentar recuperar ese punto de trabajo. Entonces, cada vez que llega un fotón, la corriente baja hasta un valor inferior y luego vuelve a subir porque ya el calor se disipa con el tiempo, ¿no? Esta amplitud, esta bajada de la corriente, resulta que es proporcional a la energía del fotón que llega. Si llega uno muy energético, hay que bajar más la corriente. Y midiendo esta altura en cada pulso, uno puede saber si ha llegado un fotón y de qué energía es ese fotón. El principio es muy sencillo. No voy a entrar en detalles porque no tenemos mucho tiempo, pero... Entonces, con eso, uno es capaz de resolver, por ejemplo, fotones que tengan energías similares. Esto es hecho con un solo píxel de estos. Vemos que esto es de NASA, que estos son los típicos rayos X procedentes de la emisión de los átomos de hierro, muy importante para saber la composición estelar y cosas de este tipo, ¿no? El hierro emite rayos X y uno es capaz de distinguir, pues, por ejemplo, estas dos líneas típicas del espectro de hierro. En un array, en una cámara, cuando hay muchos puntos,
pueden imaginarse la dificultad que es el poder no solamente ver la amplitud de cada uno de los pulsos, sino además el saber de dónde viene, de cuál de los puntos de una raíz es el... Y eso hay que hacer un procesador de señal muy rápido y muy potente, que es una de las partes más complicadas de este invento, pero los funcionan. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles. La lectura de esta resistencia, de esta corriente, se hace con un SQUID, precisamente con un interferómetro superconductor, interaccionando con el circuito test con un pequeño transformador, y tiene que ser muy rápido. Los SQUIDs son muy rápidos en respuesta, y al final con esto se pueden conseguir pues, resoluciones espaciales, si el píxel es pequeño, temporales y espectrales. Digamos, estas son cosas muy recientes, casi el desarrollo de estos dispositivos, y están todavía en pelea, digamos, entre Europa, que es la propuesta esta es europea, es de la Agencia Europea del Espacio, y las propuestas americanas, ahora hablaré de ellas también. Entonces, como ven aquí, los sensores estos funcionan a temperaturas de los 80 milikelvin, más o menos, 85 La resolución, aquí veis la precisión, estamos hablando de la centésima de milikelvin, o sea, estamos hablando de medidas de temperatura con una precisión tremenda, y la estabilización tiene que ser maravillosa también, como ven aquí. Este sería el punto de trabajo y esta es digamos, la potencia disipada en cada píxel es de los picovatios. Tengan en cuenta que son superconductores a medias, un poco, y eso hace que puedan funcionar a temperaturas muy bajas, porque si disipara mucho calor, la temperatura subiría enseguida en el DWAR, ¿no? Bueno, el problema es tener esto en el espacio, además de... esto se puede hacer con helio superfluido, con helio 3, por ejemplo, se pueden conseguir temperaturas de ese orden en un criostato. Pero ¿cómo se hace para lanzar un criostato que dure años con helio 3, por ejemplo, y mantenerlo enfriado? Entonces, inicialmente se pensó hacerlo así, pero en los últimos 2 o 3 años hay un proyecto nuevo de origen japonés, y luego en Estados Unidos en paralelo, de desarrollo de máquinas de frío, vamos a llamarle como refrigeradores, realmente, funcionan eléctricamente, para conseguir enfriar el punto de trabajo hasta temperaturas de milikelvin. Y son máquinas de desimanación adiabática, refrigeradores de desimanación adiabática. Una cosa que merecería la pena, desde luego, un solo seminario dedicado a eso, es muy interesante en el magnetismo actual. Pero yo quería insistir, hasta el año 2007-2008 no se ha pensado que esto sea capaz de hacer en el espacio, y ahora lo están haciendo. En 4 etapas se puede llegar a esa temperatura. Este es uno de los prototipos. Es una máquina pequeña, funciona con energía eléctrica de los paneles solares y enfría hasta esa temperatura. En el laboratorio hay algunos ya que son de tamaño de un metro más o menos de altura. Bueno, entonces cada píxel hay que colocarlo. Este es el microcalorímetro superconductor que queremos desarrollar y que es nuestro trabajo dentro de este consorcio, que es este elemento pequeñito. Este es simplemente un chip en el que estamos estudiando las propiedades de un detector. Luego hay que hacer una cámara con miles de detectores, a ser posible. Y para medir, pues uno lo que hace es colocar aquí el microcalorímetro y, mientras lo ven ustedes, me bebo un poco de agua, que si no me voy a atascar, perdón. Es un elemento muy sencillo, en principio, es simplemente una pequeña resistencia hecha pero hay que colocarla sobre una membrana de nitruro de silicio muy fina, de forma que la disipación térmica, cuando le llegue el fotón aquí, esto se calienta un poco y el calor tiende a disiparse por la membrana, pero lentamente, porque si estuviese en contacto con un metal, perdería el calor inmediatamente, ¿no? No daría tiempo a hacer el mecanismo este de realimentación. Bueno, esto, en principio, es muy sencillo. Hay que fabricarlo con técnicas convencionales.
Usamos silicio como sustrato, una oblea de lo mismo que se hacen los circuitos integrados. Se le crece encima nitruro de silicio, se ataca con técnicas de ataque anisótropo, que son químicas, por detrás, de forma que quede la membrana tensa. En esa membrana se pone aluminio, esto es un detalle técnico sin importancia. Se coloca aquí el superconductor, que es una película muy delgada. Hasta ahora en el proyecto europeo se usaba una película de titanio y oro. Titanio es el superconductor, oro es el metal normal que se utiliza encima como contacto, y ahora diré por qué. Luego se hace litografía para dejar aquí nada más que el píxel. Se le hacen los contactos eléctricos. Los contactos son de aluminio. El aluminio, como dije antes, es superconductor a 1 Kelvin y por tanto a 50 milikelvin es estupendo. Luego se coloca una especie de copa de cobre que conduce muy bien el calor y rellena la copa de bismuto, que es un absorbente muy potente para rayos X. La idea es que esta copa, cuando llegue aquí el rayo que procede de una estrella o de una galaxia lejana, deposita aquí una energía, se calienta esta historia, esta pequeña copa, el calor se transmite hacia el sensor superconductor rápidamente, porque a esas temperaturas, y esto tiene tamaño de unas micras, y calienta el sensor, cambia la resistencia, se realimenta, se mide el pulso, etcétera. Todo eso hay que hacerlo 1 millón de veces por segundo, porque hay estrellas donde uno apunta y tiene un flujo bastante más alto, hasta 1 millón de veces. Imagínense la dificultad de eso, pero eso es lo que hace. Entonces, para este proyecto, que es un proyecto europeo en el cual participa toda esta gente para desarrollar nada más que un píxel de todo este invento. Yo lo que quería señalar en esta charla es la complejidad enorme que tienen a veces los proyectos para hacer física fundamental, que no voy a hablar de ello porque sería mejor que Marcaide nos lo cuente otro día, o gente del área, para obtener datos básicos, la complejidad tecnológica que hay que desarrollar. Estos son los grupos que en este momento están trabajando en Europa y en Estados Unidos, Estados Unidos no los he puesto aquí todavía. Está la NASA y está JAXA, esto es que es la equivalente a la Agencia del Espacio japonesa. Y aquí estamos nosotros, un consorcio de laboratorios españoles, que le hemos echado mucho valor, la verdad, meterse en esto, porque además ahora, como verán, nos ha tocado la parte más difícil. Este material es de Barcelona, el IMM, nuestro laboratorio, como fabricantes de Ciencia de Materiales de Aragón, expertos en medidas a milikelvin, a bajas temperaturas, tienen los criostatos y saben hacerlo. El INA, Instituto de Nanotecnología de Aragón, también. El IFCA, Instituto de Física de Cantabria, que son los que nos guían. Xavier Barcons es el responsable de este proyecto, realmente. Y también quería señalar una cosa. El mayor teórico y el que tiene más experiencia en este tema de los detectores TESS, y que he publicado, veis aquí en 2008, un hermosísimo paper sobre el tema, es Blas Cabrera, el nieto de nuestro Blas Cabrera, hijo de Nicolás Cabrera. Es uno de los científicos más apreciados en Estados Unidos en investigación de este tipo de detectores de superconductores en el espacio. Y simplemente quiero señalar que esta es nuestra Biblia, sobre todo para interpretar los resultados. Bueno, nosotros somos tecnólogos y lo que hacemos es fabricar estas cosas. Nos ha tocado fabricar precisamente los píxeles estos de superconductor y utilizamos técnicas de las que sabemos algo, que es, por ejemplo, la pulverización catódica. Este es un esquema muy elemental de cómo es un sputtering, que llamamos nosotros, un pulverizador atómico por haces de iones, o este es lo que se llama un blanco, un target. Se bombardea con átomos de argón, arrancamos átomos, en este caso sería del material que queremos hacer, y se depositan en un sustrato. En principio es muy sencillo, pero bueno, tiene su miga. Este es el primer prototipo de sputtering capaz de depositar oro
y, por ejemplo, y otros metales, por ejemplo, molibdeno, que son los que tenemos que elegir para hacer la capa esa bimetálica. En este prototipo somos capaces de depositar un montón de distintos materiales: aluminio, oro, cobalto, silicio, boro, cobre, cromo y molibdeno también. En nuestro grupo hemos desarrollado la técnica esta de fabricación de los magnetrones y empezamos, esto es una diapositiva de hace 5 años, cuando empezamos con la primera membrana que fabricamos, que por supuesto la membrana de nitrosilicio estaba arrugada, porque si no está tensada, imagínense, es una membrana que tiene un espesor de 200 o de 100 nanómetros nada más y tiene tamaño de milímetros, 2 o 3 milímetros. En el momento que no esté perfectamente tensa como un tambor y aguanta la tensión, es muy duro este material, el nitruro de silicio, queda plana, pero cuando está un poco en compresión, pues se arruga, y esa arruga pues, nos la hace inválida. Esta es la primera transparencia de hace 5 años, cuando hicimos las primeras membranas, y este es el primer sistema de sputtering que construimos, que como veis es un poco complicado, a lo mejor no se ve bien, pero está aquí. La idea era depositar molibdeno como elemento superconductor, tiene una temperatura crítica de 0,99 Kelvin, o sea, menos de 1 Kelvin, y oro, que veremos luego por qué lo utilizamos. Lo primero era pues, fabricar las membranas, medir la resistencia mecánica con un estilo, con un pincho, se hace presión sobre la membrana y se ve cuánto se mueve para medir el pandeo, como si fuese un tambor, pero imagínense que esto tiene un espesor, en este caso era 50 nanómetros la membrana de nitruro, y hay que pincharle un poquito, no pasarse para que no se rompa. Aguantan de forma increíble estas membranas tensas, ¿no? Esta era la primera máquina que fabricamos, y este es un sistema óptico que utilizamos para medir las tensiones. Si la membrana está muy plana, magnífico, pero cuando ahora le depositemos encima otros 50 nanómetros de molibdeno, que tiene tensiones propias, y oro encima, a veces las tensiones superiores y salta y se rompe, ¿no? Entonces hay que tener un sistema de medida óptica de las tensiones acumuladas sobre las membranas mientras se están fabricando. Esto nos costó también algún tiempo, pero ya sabemos medir tensiones. Aquí se ve, por ejemplo, a medida que uno está creciendo, en este caso un metal sobre vidrio, esto es un ejemplo, se ve cómo las tensiones elásticas van aumentando y se puede medir en newton por metro, digamos, con unidades absolutas. Según esto es que la película se empieza, primero estos son los primeros núcleos de metal que se depositan en esta parte y luego cambian las tensiones. No puedo entrar en detalles, solamente decirles que estas tensiones dependen mucho también del tipo de sustrato que se use, en este caso es mica o vidrio o nitruro de silicio. Bueno, voy a ir un poco más deprisa aquí, que esto no les interesa mucho. Bueno, finalmente uno ya sabe depositar las capas de molibdeno. El molibdeno es un material superconductor estupendo porque no es miscible termodinámicamente. La aleación oro-molibdeno es imposible, no hay interdifusión. Entonces las uniones entre molibdeno y oro son atómicamente planas, perfectas. El oro no puede entrar en el molibdeno y el molibdeno tampoco entra a temperaturas, digamos, de unos cientos de grados. En el diagrama de fases no existe una aleación oro-molibdeno. Y eso hace que uno pueda hacer uniones hiperabruptas. Aquí viene otra vez las propiedades nano. Un superconductor como el molibdeno, cuando se pone en contacto, se acerca a un metal normal, aparecen fenómenos de interacción entre el metal normal y el superconductor, lo que se llaman las cuasipartículas, que pueden ser pares de Cooper, se pueden pasar por efecto túnel o algo similar al metal normal, con lo cual aumentaría la conductividad del metal normal, pero también los electrones del metal normal entran en el superconductor y entonces rompen los pares de Cooper y la temperatura del superconductor baja. Estos efectos se llaman efectos de proximidad, se manifiestan a distancias del orden de los 5 nanómetros. Y por tanto la intercara entre un material y el otro tiene que ser perfecta para que
esto se pueda reproducir, porque uno lo que quiere ahora es bajar la temperatura crítica del molibdeno, que normalmente es 990 milikelvin, hay que bajarla a 100 milikelvin, a 90, un factor 10. Y eso se hace con efecto de proximidad, haciendo un sándwich de oro y molibdeno. Para que eso sea reproducible, tengan en cuenta que no solamente hay que hacerlo, sino que sea reproducible en una oblea donde haya luego cientos de estos dispositivos y además que en la siguiente nos haga lo mismo. Hay que tener una intercara entre uno y otro perfectamente limpia y estable con el tiempo. Lo que se había hecho en Europa hasta ahora, y por eso estamos nosotros aquí, era en Esron, por ejemplo, en Holanda, se habían fabricado estos píxeles, pero de titanio oro. Y después de terminar todo el proyecto, prácticamente ya estaba la cámara funcionando, se vio que eran inestables a temperaturas del orden del ambiente. Con el tiempo iban variando sus características porque el titanio y el oro se van interdifundiendo. Muy poco, pero suficiente para que variara la temperatura crítica. Bueno, entonces el proyecto nuestro nos tocaba, como eran expertos en sputtering, pero además sputtering de ultra alto vacío, porque había que conseguir que esa capa de molibdeno no se oxidase tampoco, pues entonces ya no hay efecto proximidad. Es muy crítico, muy difícil. Hicimos las primeras capas de molibdeno, y esta es como se ve aquí, esta es la variación de la resistencia hasta llegar a la temperatura crítica, que en este caso pues era 0,84 Kelvin, y esta es la transición superconductora, perfecta, muy abrupta, muy limpia. Esto, por ejemplo, son medidas que hicimos ya en función del campo magnético aplicado. Uno puede cambiar también la temperatura crítica aplicando un campo en los superconductores de tipo 2, como es este. Y a temperatura fija, por ejemplo 350 milikelvin, en función del campo vamos viendo cómo la transición de estado normal a superconductor, aquí ven que la resistencia es cero, y es cero de verdad, cero absoluto. En un superconductor baja desde unas décimas de ohmio a cero, en función del campo va cambiando y en este otro diagrama lo mismo, en función del campo a corriente inyectada constante, cómo va variando la temperatura crítica equivalente. Bueno, en función del espesor de las capas de molibdeno, la temperatura crítica se va desplazando hacia abajo, esta es 0,9, que es la típica del molibdeno, y al irlo haciendo más delgado va bajando. Aquí ven un poco cuál es el rango de espesores de molibdeno que hay que fabricar y medir, entre 50, que prácticamente es como el masivo, hasta 13 en este caso. No basta con hacerlo muy estrecho el molibdeno. Ahora hay que meterle el efecto de proximidad del oro para poder bajar de 0,7 hasta 0,1. Y mantener esa intercara. Pues este es un poco la explicación del efecto de proximidad entre un superconductor y un metal normal. Hay una distancia, digamos, de difusión de los pares de Cooper, que es de este orden, y es exponencial la caída de la temperatura crítica. No voy a entrar en detalle. Estas son las primeras medidas de cómo va bajando la temperatura crítica en función del espesor de la capa en este caso, de oro que se ponía encima. Este es otro tipo de medidas. Se ve muy claramente cómo al aumentar, en este caso se dejaba constante el espesor del oro y se bajaba la del molibdeno. Al llegar hacia los 10 nanómetros es cuando ya cae hacia los 100 milímetros. O sea, estamos hablando de capas de metal inferiores a 10 nanómetros de espesor. Y la precisión es más o menos 1 para que esto sea reproducible. Bueno, terminamos. Estos son los primeros píxeles, ya los primeros que funcionan. Y aquí, bueno, volvemos un poco. Esto es nuestra contribución. Ha funcionado. Esto es el programa, los dineros que hemos tenido. Y estos son los investigadores en los que hemos trabajado fundamentalmente en este proyecto, empezando por un astrofísico, que es el que daba las ideas, Xavier Barcons, y los fabricantes de cosas, solamente para hacer un píxel de esto. Bueno,
De momento que tenemos ya el píxel funcionando y medido a bajas temperaturas, bueno, hemos pensado fabricarlos en forma de cámaras, seguir adelante. Este es un nuevo sistema de sputtering dedicado solamente a hacer molibdeno oro, ultra alto vacío y capaz de procesar obleas completas para hacer ya esto en escala casi preindustrial. Como veis, es muy bonita la máquina. Tiene que funcionar a presiones menores de 10 elevado a menos 9 milibares para que no se contamine y se intercara entre el molibdeno y el oro, ni siquiera con una monocapa atómica. Por tanto, no existen en el mercado máquinas de fabricación de cosas de estas que sean de ultra alto vacío. Nosotros tenemos la primera. Hemos desarrollado nuevos tipos de fuentes de magnetrones. Esta es una que acabamos de hacer la patente en el verano pasado y que está ahora, que tiene gran interés de área grande para poder depositar sobre toda la wafer y tiene enorme capacidad de intervenir luego en otros campos, por ejemplo, en la producción de células solares. Estos son magnetrones porque el plasma se modifica en un campo magnético que está aquí detrás y que hemos diseñado nosotros de forma específica. Muy interesante desde el punto de vista industrial, hasta también las posibilidades de aprovechar estos conocimientos en otros campos. Y estando en esto aparece un nuevo proyecto, en este caso la Agencia Europea del Espacio se alía con la NASA y con la agencia japonesa y deciden pensar en crear un nuevo telescopio espacial, un observatorio de rayos X en el espacio que se llama IXO, en el cual participan los 3 socios y que está previsto lanzar para que se ponga en funcionamiento en el 2027 o por ahí. Es un proyecto nuevo, parecido al anterior, más sensible, con más resolución espacial, más resolución temporal, etc. Digamos, los objetivos científicos eran los mismos aproximadamente. Aquí quería señalar, porque como hay unas fotos muy bonitas de este proyecto, pues enseñárselas para que vean el tipo de cosas que se pueden hacer con un telescopio de este tipo. Estudiar el origen, digamos, de la composición elemental del universo, de por qué las estrellas tienen una determinada composición, cómo se generan los elementos del sistema periódico, cuál es la interacción de la materia y energía, bueno, todas estas cosas tan bonitas la generación, estos son deflagraciones solares, ¿no? La corona solar, cometas, se pueden estudiar un montón de cosas, la nucleosíntesis en las supernovas. Yo no quisiera decir nada más que enseñar unas fotos que son muy bonitas y que ha hecho que este proyecto tenga ya una financiación, parece bastante clara. El proyecto es de 2008 y al final lo que ha conseguido con este proyecto es que se junten los esfuerzos europeos, americanos y japoneses para lanzar un solo observatorio. Estudiar la materia y las cercanías de los agujeros negros. Y este es más o menos el concepto de cuál va a ser el nuevo satélite. Esto pesa muchas toneladas, no sé si son 50 toneladas o así de peso en total, porque lleva un gran espejo, en este caso es de vidrio o de silicio, no está claro cuál va a ser el definitivo, curvado, y el gran telescopio enfoca los rayos X sobre el plano focal, donde están los detectores, está la parte de alimentación, donde está la electrónica. Y en este caso, en lugar de tener 2 satélites en paralelo, que a los americanos no les gustaba mucho, pues han decidido hacer un brazo extensible, una especie de escalera de bomberos que se estira hasta una distancia de unos 30 metros, de forma que el telescopio, mejor dicho, el espejo, enfoque a 30 metros sobre el detector, sobre la cámara. Bueno, es también una cosa, de momento está todo en desarrollo, es un enorme coste de este. Y la parte más interesante para nosotros es el detector. Este es el criostato con el enfriador o refrigerador de desimanación adiabática,
que funciona a 100 milikelvin, y aquí hay un agujerito por donde entran los rayos, el rayo X, y ahí detrás está la cámara. Bueno, esto es un primer prototipo de un array de estos detectores en forma de cámara, como veis. Estamos hablando ya de un primer prototipo, realmente tendrá más píxeles. Y bueno, se ha vuelto en estos momentos a reconsiderar todas las ideas iniciales. Estos son en los que hemos estado trabajando, los TESS, Transition Edge Sensors, pero hay otros posibles que son los STJ, uniones túnel también, otro dispositivo superconductor cuántico, y esto es la última moda, que son los KIDS, que llaman Kinetic Inductance Detectors, que están basados en la variación de la inductancia de una pequeña bobina hecha de un superconductor cuando cambia su temperatura. Esto se puede leer también directamente con el SQUID y probablemente sean los que vuelen. Son más sencillos y más fácil de seguir. Bueno, pues quería decir nada más que además de esta aplicación concreta, este tipo de detectores se piensa utilizar mucho y son muy útiles tanto en microanálisis materiales, espectrometría de masas. Esto es fundamental para los biólogos ahora mismo, saber distinguir la masa de proteínas con las técnicas estas de TOF, de tiempo de vuelo, el saber discriminar entre distintas masas. En principio con estos detectores se puede, cuando llega una proteína un poco más grande, comunica más calor al detector y se puede ver cuál es su masa. O sea que tiene aplicaciones también sobre el suelo y además muy productivas. Bueno, este es el grupo de trabajo nuestro, de mi grupo de trabajo. Como vemos, pues gente muy joven, que no solamente hacemos semiconductores o epitaxia moleculares, que no he hablado porque es nuestro conocimiento, sino ahora estamos también trabajando en este tema de los superconductores nanoestructurados. Y nada más, muchas gracias por su atención y perdonen por el retraso, que les he entretenido mucho.